La mañana de invierno en la Ciudad de México era gélida y gris. Una capa de escarcha cubría las banquetas, y el frío calaba hasta los huesos. El olor a smog se mezclaba con la humedad, y el ruido de la ciudad palpitaba con indiferencia, como si nadie notara la fragilidad de la vida ajena. A un lado de la entrada de un exclusivo supermercado en Polanco, sobre el concreto helado, se arrodillaba una joven mujer. Carolina Navarro, con los ojos cerrados, sostenía en brazos a su pequeño hijo, Juanito. Su cuerpecito ardía en fiebre y su respiración era superficial. Nada escapaba al instinto materno. El pánico se desataba en su corazón. Por favor, mi hijo, necesitamos comida. Su voz era un susurro, como si no tuviera fuerzas para alzarla más. Carolina estaba pálida, con las mejillas hundidas y los ojos sin ese brillo que antes los adornaba. Desesperada, miraba a los transeúntes que desviaban la mirada con incomodidad, como si temieran contagiarse de su desgracia. Las miradas fugaces estaban llenas de lástima, pero ningún corazón se conmovía lo suficiente para actuar. Juanito era solo un niño de 2 años, pero su sonrisa inocente había desaparecido, reemplazada por lágrimas silenciosas. «Mamá, tengo frío», susurró, envuelto en una cobija desgastada que hace mucho había perdido su color original. Carolina lo abrazó más fuerte, pero sus brazos eran demasiado débiles para ahuyentar los miedos que la rodeaban. Durante 2 años había luchado por sobrevivir, compartiendo las migajas de esperanza con un niño que no entendía por qué su vida se había convertido en un infierno. En la mente de Carolina giraban los recuerdos: su esposo Pedro, que la amaba por encima de todo; sus días despreocupados cuando todo era posible. Tras el trágico accidente, cuando Pedro murió en una carretera resbaladiza, la vida de Carolina se convirtió en una pesadilla. Luciano, el hermano mayor de Pedro, se apoderó de la herencia y de toda la empresa, culpándola a ella de fracasos que le eran ajenos. «Te voy a quitar al niño, querida», repetía Luciano, y esas palabras se clavaron en su corazón como un puñal. Carolina conoció el sabor de la desesperación, pero su dignidad nunca le permitió rendirse. «No puedo fallarles», pensaba, mirando a Juanito, a sus manitas aferradas a su blusa. Con cada momento su determinación crecía, pero el hambre y el miedo eran como una sombra oscura e interminable. De repente, con un zumbido suave, las puertas automáticas del supermercado se abrieron de par en par y salió un hombre elegante, rodeado de un aura de poder: Maximiliano Elizalde. Su abrigo de cachemira reflejaba la pálida luz del sol invernal, y rodeado de su equipo de seguridad, parecía un rey en su reino. A pesar del lujo que lo rodeaba, algo en su mirada se detuvo en Carolina. Vio en sus ojos el mismo sentimiento de desesperación que alguna vez vio en los ojos de su difunta esposa. Maximiliano se acercó. Carolina, sorprendida, no podía creer que un hombre tan poderoso le prestara atención. «Señor, mi hijo se está muriendo», dijo sin poder contener las lágrimas. Cayendo de rodillas, sintió que era su último intento. El viento frío golpeaba su rostro, pero en su corazón se encendió una chispa de esperanza. Sin dudarlo, Maximiliano dio una orden: «Al Hospital Ángeles, al área de urgencias, inmediatamente». Su tono decidido y la firme determinación en sus ojos provocaron en Carolina una sacudida de emociones. La gente que antes pasaba de largo, ahora contenía el aliento. Algo en ese momento parecía mágico, como si el destino estuviera cambiando. En la camioneta blindada, envueltos en calor, Carolina no podía creer lo que estaba pasando. Hacía un momento estaba en el concreto helado rogando por comida, y ahora estaba sentada junto a un hombre que parecía capaz de cambiar su vida por completo. Aunque su corazón seguía latiendo rápido por el miedo,
En su alma empezaba a brotar una esperanza que parecía imposible en los tiempos oscuros que había vivido. En el hospital, los médicos se ocuparon rápidamente de Juanito. Carolina se quedó a un lado, observando sus movimientos como en trance. Se detuvo un momento, regresando a sus peores recuerdos, pero Maximiliano estaba a su lado. Su presencia era como un ancla en un mar tormentoso. Cuando la joven madre le contó su historia, cada palabra sonaba como un lamento. Habló de Pedro, de Luciano, de la pérdida de todo lo que tenía. Los ojos de Maximiliano se endurecían con cada palabra. Cuando ingresaron a Juanito en una habitación, Maximiliano se dirigió a Carolina con seriedad. «Quédate, en mi casa, tú y el niño. No te vayas, yo me encargo de esto». Su voz era tranquila y sus intenciones sinceras. Carolina no podía creer que alguien que tenía tanto quisiera ayudarla. Fue el momento en que la vida podía volver a tener color y el sufrimiento podía quedar atrás. Lo miró, sintiendo cómo las barreras empezaban a romperse y el viejo miedo comenzaba a desvanecerse. Aceptó, aunque en su corazón aún había dudas. ¿Por qué un extraño me ayudaría?, pensaba, pero en sus ojos vio algo que la hizo creer. Por primera vez en mucho tiempo pudo respirar. ¿Pero era el fin de su tormento o el comienzo de un nuevo drama? Porque Luciano, que no estaba listo para perder el poder, nunca se rendiría. Carolina estaba en el pasillo del hospital, envuelta en una manta caliente que Maximiliano le había traído. Juanito ya estaba en manos de los médicos, y ella se sentía como si flotara, separada de una realidad que de repente se había vuelto extraña. Por un lado, sentía un alivio inefable de que su hijo estuviera en buenas manos, pero por otro, el miedo a lo que pudiera pasar. Cada sonido de conversaciones apagadas, cada paso en el piso, la arrastraba de vuelta a la cruel realidad donde tenía que luchar por sobrevivir. Maximiliano se sentó a su lado. Su presencia era un oasis de calma. La miraba con atención, como intentando leer sus pensamientos. «¿Qué pasó realmente?», preguntó finalmente, su voz cálida pero firme. Carolina respiró hondo, sintiendo que tal vez era el momento de contar toda la verdad. «Mi esposo, Pedro, murió en un accidente», comenzó, y su voz tembló. «Luciano, su hermano, se quedó con todo. Dijo que Pedro me dejó deudas. Y yo no tuve opción. Tuve que firmar esos documentos. No sabía lo que hacía». Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no podía permitirse llorar. Tenía que ser fuerte. Maximiliano escuchaba. Su rostro mostraba compasión, pero también ira. «No es tu culpa, Carolina. No puedes cargar con la responsabilidad de lo que hizo tu cuñado», dijo con convicción. Sus palabras fueron como un bálsamo para sus heridas. En ese momento entendió que no estaba sola, que alguien creía en su inocencia. «Pero no tengo nada», continuó, sintiendo el peso de la realidad aplastándola. «Perdí mi casa, el dinero, todo. Ahora vivo en la calle. Y Juanito», su voz se quebró, «no sé qué haría sin él». Maximiliano la abrazó y ella sintió la calidez de sus brazos. Era algo que había anhelado tanto, una sensación de seguridad que parecía tan lejana. «No te preocupes, ahora estás bajo mi protección y no dejaré que nadie te haga daño», prometió, con un tono lleno de determinación. «Vamos a pelear por tus derechos. Tienes derecho a vivir, a tener dignidad, a ser feliz». Carolina lo miró a los ojos, viendo la fuerza que necesitaba. Sabía que no podía dejar que Luciano destruyera lo que quedaba de su vida. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, insegura de si podía creer en las promesas. Maximiliano sonrió y sus ojos brillaron. «Primero, nos aseguraremos de que Juanito esté sano. Luego nos encargaremos de Luciano. Tengo gente que nos ayudará a descubrir la verdad. Necesitaremos pruebas, pero tengo los medios para conseguirlas». «¿Qué quieres decir?». Carolina estaba sorprendida por su seguridad. «Contrataré a un investigador privado
para que examine las circunstancias de la muerte de tu esposo. Estoy convencido de que no fue un accidente común. También debemos encontrar a alguien que testifique a tu favor, alguien que conozca la verdad sobre Luciano. Carolina sintió cómo la esperanza florecía lentamente en su corazón. Tal vez finalmente podría recuperar el control de su vida. Gracias, Maximiliano. Nunca pensé que alguien me ayudaría, dijo, con voz llena de gratitud. De repente, el médico salió de la sala, con rostro serio. ¿Señora Navarro?, preguntó, y Carolina se levantó, lista para lo peor. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó, con el corazón latiendo desbocado. Juanito está estable, pero tendrá que quedarse en observación. Sospechamos una neumonía, pero somos optimistas. Carolina suspiró aliviada, pero sintió otra oleada de miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría cuando Luciano se enterara de que Juanito estaba bajo el cuidado de un millonario? Maximiliano notó su preocupación. No te preocupes, Carolina. Haremos todo para protegerlo, prometió, y en sus ojos había una determinación que le dio fuerzas. A medida que pasaban los días, Carolina y Juanito se instalaron en la mansión de Maximiliano en Las Lomas. El lugar era hermoso, rodeado de jardines, pero en su corazón seguía el miedo. Temía que Luciano no se rindiera, que sus oscuros planes siguieran amenazándola. Y Luciano se enteró de dónde estaban. En sus ojos brilló una luz furiosa, y los planes de venganza comenzaron a nacer en su alma oscura. Desde que se refugió con ese millonario, no permitiré que se salga con la suya. Tengo que hacer algo, se decía a sí mismo, con el corazón lleno de odio. Carolina, ajena al peligro que la acechaba, intentaba encontrarse en su nueva vida. Cada día en la mansión de Maximiliano se sentía más cómoda, pero la incertidumbre persistía. Una noche, sentada frente a la chimenea, comenzó a hablar con Maximiliano sobre su vida y entendió que podía confiar en él. Él la observaba con interés y su conversación se volvía cada vez más personal. A veces pienso que todo esto es un sueño, dijo de repente, con voz temblorosa, como si no mereciera esta suerte. Maximiliano se acercó, poniendo una mano en su hombro. Mereces todo lo mejor, Carolina. No dejes que el pasado decida tu futuro. En ese momento nació una nueva esperanza en el corazón de Carolina. Quizás finalmente había encontrado a alguien que no solo la protegería, sino que la ayudaría a recuperar lo perdido. El cambio en su vida era enorme, pero el miedo a Luciano seguía proyectando una sombra. De repente, un olor a quemado llegó a sus sentidos. Carolina miró a Maximiliano y vio inquietud en sus ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó, y el pánico empezó a sonar en su voz. Maximiliano se levantó, con expresión seria. Tenemos que revisar qué pasa. En ese momento, la incertidumbre irrumpió en la mansión. Luciano podía estar más cerca de lo que pensaban. Carolina estaba sentada en el amplio y elegante comedor, rodeada por la suave luz de las lámparas. Se sentía como en un cuento, pero no podía ignorar la sensación de irrealidad. Juanito dormía en la habitación de al lado, y ella luchaba con pensamientos sobre Luciano y el fraude que arruinó su vida. Maximiliano, sentado frente a ella, estudiaba su rostro, intentando ver más allá de la tristeza. Tras un momento de silencio, se levantó y se acercó a la ventana por donde entraban los rayos del sol. Parecía pensativo, y Carolina sentía que su mente estaba trazando un plan. Tenemos que actuar rápido, dijo finalmente, volviendo a la mesa. Su voz era decidida. Luciano no descansará hasta destruirte por completo. Carolina asintió, sintiendo un miedo creciente. Sabía que Luciano era un monstruo, pero no se daba cuenta de hasta dónde podía llegar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Contrataré a los mejores abogados y detectives del país. Tenemos que reunir pruebas contra él.
Tenemos que saber exactamente cómo murió tu esposo. Maximiliano hablaba con pasión, y cada palabra le daba ánimo a Carolina. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Él tiene influencias y yo no tengo nada, respondió mirando la mesa. Déjamelo a mí. Conozco gente que puede ayudar. Creo que encontraremos a alguien que confirme tu versión. Solo tenemos que actuar rápido, añadió Maximiliano con los ojos brillando de determinación. Carolina sintió nacer la esperanza. Tal vez realmente podría recuperar el control, pero aún tenía muchas dudas. ¿Y si nadie nos cree?, preguntó llena de temor. Estaré a tu lado. No, dejaré que te destruya, prometió con calidez. De repente, Juanito entró al comedor, todavía con cara de sueño. Carolina se levantó de inmediato para abrazarlo, sintiendo cómo el calor de su hijo calmaba sus preocupaciones. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó, acariciando sus mejillas. Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó confundido. Estamos en casa, Juanito, en una casa nueva, respondió, tratando de sonar alegre a pesar del miedo. Maximiliano se arrodilló junto al niño. Juanito, eres muy valiente. Recuerda que estaré aquí para protegerte, dijo con voz cálida y comprensiva. Carolina miró a Maximiliano, viendo no solo al millonario, sino al hombre que realmente se preocupaba. En ese momento, entendió que debía confiar en él totalmente. ¿Qué quieres hacer hoy, campeón?, preguntó Maximiliano, tratando de disipar la tensión. Quiero dibujar, respondió Juanito, y sus ojos se iluminaron. Carolina sonrió al ver el entusiasmo de su hijo. Tenemos mucho papel y colores. Ven, muéstrame, ¿qué sabes hacer?, propuso, y Juanito la jaló de la mano, llevándola a la sala de juegos. Mientras el niño dibujaba, Carolina lo observaba con ternura. Cada línea en el papel le recordaba por qué luchaba. No podía permitir que Luciano destruyera lo que tenía. Maximiliano se sentó junto a ellos, mirando los dibujos. «Quizás en el futuro seas un gran artista», le dijo a Juanito, y el niño sonrió con orgullo. «Sí, quiero pintar a mamá y a papá», respondió con entusiasmo, y Carolina sintió que se le rompía el corazón. El recuerdo de Pedro, su sonrisa, su amor por su hijo, regresó con fuerza. «Tu papá estaría orgulloso de ti», dijo en voz baja, con la voz quebrada. Maximiliano notó su tristeza. «Recuerda, Carolina, no estás sola. Yo también perdí a alguien que amaba. Pero juntos podemos superar esto», dijo, con una chispa de comprensión en los ojos. Carolina asintió, tratando de controlar sus emociones. Sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino sobre todo por Juanito. A medida que pasaba el tiempo, Carolina sentía que la nueva realidad creada por Maximiliano se volvía más tangible, pero en su interior seguía el miedo a Luciano. ¿Qué pasaría cuando supiera que su hijo estaba a salvo y ella tenía el apoyo de un hombre poderoso? Cuando la tarde llegaba a su fin, Carolina miró por la ventana, donde la oscuridad envolvía la ciudad. Sabía que esto era solo el comienzo de la batalla contra Luciano. Tenía que estar lista para todo. De repente, el timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Carolina se congeló y Maximiliano se levantó, con el rostro serio. «¿Quién podrá ser?», preguntó, dirigiéndose a la puerta. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y si era Luciano? ¿Y si venía a destruir todo? Maximiliano abrió la puerta y frente a ellos había una figura que Carolina no esperaba. «Tenemos un problema», dijo el hombre con voz inquieta. Carolina sintió un escalofrío. Era el momento en que su mundo podía derrumbarse. Carolina y Juanito pasaban tiempo en la sala, donde la luz entraba suavemente iluminando los dibujos del niño. Maximiliano, sentado cerca, los observaba sonriendo. Cada color que Juanito elegía parecía simbolizar la esperanza que Carolina empezaba a ver de nuevo. Su corazón latía más fuerte con cada dibujo, y los pensamientos sobre Luciano
aunque presentes, daban paso a nuevas posibilidades. «¡Mamá! ¡Mira!», gritó Juanito, mostrando un dibujo donde se había pintado a él, a Carolina y a su papá, tomados de la mano, sonriendo en un parque soleado. Carolina sintió las lágrimas. La emoción la hizo abrazar a su hijo más fuerte, sintiendo cómo su calor llenaba el vacío que dejó Pedro. «Es hermoso, Juanito. Tu papá estaría orgulloso», respondió, tratando de mantener la calma. Entendió que aunque Pedro no pudiera estar con ellos, sus recuerdos estaban vivos. Maximiliano, viendo sus emociones, decidió proponer algo nuevo para distraerlos de la tristeza. «¿Qué dicen de una pequeña excursión?», preguntó con alegría. «Hay un lugar hermoso cerca. Podemos ir a caminar y pasar tiempo al aire libre». Juanito saltó de entusiasmo, y Carolina sintió que era justo lo que necesitaban. «Sí, quiero ir», gritó el niño con los ojos brillantes. «Bien, entonces prepararé algo de comer», dijo Maximiliano levantándose. «Y ustedes pueden ponerse algo más abrigado». Carolina y Juanito intercambiaron miradas y fueron a cambiarse. Carolina abrió el armario lleno de ropa nueva y elegante. Se sentía extraña usándola después de tanto tiempo en 1900. La pobreza. Al ver su reflejo, notó que su rostro recuperaba su antiguo brillo. «Mamá, te ves bonita», dijo Juanito, y Carolina sonrió, sintiendo calidez en el corazón. Salieron. El sol de invierno iluminaba el día frío. Maximiliano los esperaba junto a una camioneta de lujo. Carolina sintió una mezcla de vergüenza y emoción. Durante el viaje al parque, la conversación fluyó. Maximiliano contaba sobre lugares que había visitado y recuerdos de su infancia. Carolina escuchaba con curiosidad y sus temores comenzaban a desvanecerse. Al llegar, Juanito saltó del auto y Carolina lo siguió. El parque era hermoso. Juanito corría y Maximiliano se unió al juego, lo que hizo sonreír a Carolina. «¿Quieres jugar?», preguntó Maximiliano, y Juanito asintió con entusiasmo. Carolina veía a los dos divertirse y su corazón se llenaba de alegría. Veía en Maximiliano a alguien que no solo era su salvador, sino alguien que podía traer alegría en momentos difíciles. Sin embargo, en su mente seguían rondando los pensamientos sobre Luciano. Al volver a casa, Carolina decidió que debía tomar medidas para protegerse a sí misma y a Juanito. Sabía que Luciano no descansaría. «Maximiliano», empezó con el corazón latiendo rápido. «Tenemos que hablar sobre cómo protegernos de Luciano». Maximiliano la miró con seriedad. «Tienes razón, debemos estar listos. No dejaré que te haga daño», respondió con determinación. Carolina sintió crecer la esperanza, pero también temía al futuro. «Estoy lista para hacer lo que sea necesario. Debo luchar por Juanito», dijo con ojos decididos. Maximiliano sonrió al ver en ella una fuerza que ella misma desconocía. «Juntos podremos. Nos encargaremos de esto. Luciano no tiene oportunidad», le aseguró con una certeza que le dio ánimo. Sin embargo, Luciano no se quedaba atrás. Sabía que Carolina estaba ahora en una mejor situación y seguramente planeaba algo que podría arruinar su recién encontrada paz. Carolina no sabía que cada día Luciano se volvía más desesperado y sus planes más peligrosos. Mientras pasaban los días, nubes oscuras se acumulaban sobre su nueva vida y Carolina tenía que estar lista para enfrentar lo que venía. Carolina y Juanito regresaron a la mansión, sintiendo que su nuevo hogar se convertía en un lugar donde finalmente podían encontrar paz. Juanito corría por el jardín y su risa alegre rebotaba en las paredes de la villa. Carolina se sentó en la terraza, mirando el paisaje. Sentía que poco a poco empezaba a entender que merecía esta nueva realidad, pero no podía ignorar la sombra del pasado. Maximiliano, trayendo tazas de té, notó que estaba pensativa. Se sentó a su lado. Su presencia era un consuelo. «Creo que es hora de ocuparnos de los asuntos legales», dijo con tono serio. «Ya contraté a los mejores especialistas.
Se encargarán de los documentos y pruebas que te ayudarán a recuperar lo que te pertenece. Carolina asintió. Su corazón latía con fuerza. Finalmente, tenía el apoyo que tanto necesitaba. Gracias, Maximiliano. No sé qué haría sin ti, confesó llena de gratitud, pero en su alma seguía la inquietud. ¿Tenemos que estar listos para todo?, añadió Maximiliano con determinación. Luciano no descansará hasta destruir tu vida. Debemos estar alertas. En ese momento, Carolina sintió un escalofrío de terror. Luciano estaba dispuesto a todo para recuperar el control. Sabía que trataba con un hombre despiadado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó temblando de miedo. Maximiliano la miró a los ojos. Tengo un plan. Contraté a un detective que investigará todo lo que Luciano pueda estar preparando contra ti. Quiero que estés segura, dijo con convicción. Y si es necesario, contactaré a la policía. Carolina respiró hondo. Aunque sentía alivio, el miedo a la venganza de Luciano seguía ahí. Se encontraba en una situación que parecía insuperable. Aún así, con Maximiliano sentía que tenía un aliado verdadero. Días después, Carolina recibió un mensaje que sacudió su mundo. Una carta de Luciano. Dentro, había amenazas y calumnias que chocaban con su nueva vida. No puedes escapar de mí, decía el primer párrafo. Nadie creerá tus mentiras. Solo eres una viuda pobre tratando de manipular a un hombre rico. Carolina sintió que su corazón se detenía. Sabía que Luciano no cedería, y sus palabras eran como veneno. Tragó saliva con dificultad, sintiendo una ola de pánico. Por supuesto que intentaría desacreditarla, y no solo ante la sociedad, sino ante el tribunal. Cuando Maximiliano regresó, Carolina no tuvo opción. Tuvo que contárselo todo. Con mano temblorosa, le dio la carta, y al leerla, el rostro de él se endureció como piedra. No podemos ignorarlo. Esto es serio, dijo con determinación. ¿Qué debemos hacer?, preguntó ella llena de temor. Debemos reunir pruebas de que es peligroso, demostrar que miente, respondió con mirada decidida. Contrataré a los mejores penalistas. No tengas miedo, Carolina. Ella lo miró a los ojos y vio no solo determinación, sino protección y apoyo. Gracias. Haré todo lo que esté en mis manos para no dejar que Luciano gane, respondió con nueva fuerza. A medida que pasaban los días, Maximiliano organizaba reuniones con abogados y detectives, y Carolina empezaba a sentir que ya no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la lucha por su vida tomaba otra forma. Sin embargo, Luciano, al verlos unidos, decidió pasar a la ofensiva. Su venganza se acercaba. Día tras día, su plan se volvía más complejo. Carolina no lo sabía, pero Luciano tenía gente vigilando cada movimiento, recolectando información para usarla en su contra. Una noche, al volver a casa, Carolina notó que algo andaba mal. Un escalofrío la recorrió al ver la puerta de su recámara entreabierta. Con el corazón en la garganta, se acercó, imaginando lo peor. ¿Quién podía estar ahí? ¿Luciano? ¿Sus hombres? Se detuvo un momento para calmarse y luego abrió la puerta lentamente. Carolina se sentó en la amplia terraza, sintiendo aún el peso de la carta de Luciano. Sus amenazas eran como una sombra constante. En su mente repasaba las palabras, tratando de encontrarles sentido. Cada frase era un golpe, y sentía que se encerraba en una jaula de miedo. Juanito corría por el jardín. Su risa despreocupada llenaba el espacio, pero ni eso disipaba la oscuridad. Maximiliano, notando su inquietud, se sentó junto a ella como un escudo. «Tenemos que actuar rápido», dijo con convicción. «El detective Rafael Zúñiga se encargará de Luciano. Quiero que esté bajo vigilancia constante. No podemos dejar que sus calumnias arruinen tu vida». Carolina asintió, sintiendo que por fin tenía el apoyo que anhelaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó emocionada. «Reunimos pruebas», respondió Maximiliano mirando a lo lejos. «Tenemos que demostrar que él es el peligroso. Organizaré una reunión con el abogado. Quiero que estés lista».
Carolina sintió regresar su determinación. Sabía que debía luchar por sus derechos, por Juanito, por un futuro lleno de esperanza, si lograban vencer a Luciano. Días después, mientras escuchaba a Maximiliano hablar con los abogados, las palabras de Luciano volvieron a su mente. Intentaba ignorarlas, pero eran como un eco. Está enferma mentalmente, decía la gente, y ella escuchaba esas acusaciones susurradas como cuchillos. Maximiliano notó que estaba absorta. Carolina, no escuches lo que dicen. Son manipulaciones. Luciano quiere que te sientas culpable, pero él es el monstruo. Lo sé, pero... empezó ella con emoción. A veces siento que... ¿podría ser verdad? Maximiliano puso su mano en el hombro de ella con calidez. No estás sola. Lo superaremos juntos. Creer en ti misma es clave. Tienes derecho a ser feliz, y Luciano no tiene derecho a quitártelo. Carolina recordó cuánto valoraba lo que Maximiliano había hecho. Era su roca. Su relación se fortalecía y ella sentía que al fin alguien la entendía. Pero Luciano, al verlos unidos, no pensaba rendirse. Su ira crecía y planeaba su venganza. Decidió cambiar de estrategia. Inició una campaña de difamación en los medios para desacreditar a Carolina ante la sociedad. Contrató gente para esparcir mentiras sobre su inestabilidad mental. En la televisión aparecieron testimonios falsos y la gente empezó a murmurar. Carolina no podía creer tanta crueldad. Sabía que debía defenderse, pero sentía que la lucha era imposible. Maximiliano, viendo el ataque a su reputación, decidió actuar. Reunió al detective para investigar las calumnias. Tenemos que reunir pruebas contra Luciano, dijo con determinación. Lo que hace es ilegal y debemos demostrarle que no puede dañar a otros impunemente. Carolina, sintiéndose respaldada, decidió luchar hasta el final. Haré todo para probar que él es la amenaza, repitió con fuerza. Maximiliano sonrió al verla recuperar la confianza. Juntos podremos. La verdad siempre sale a la luz. Por la noche, Carolina no podía dormir. Pensaba en Luciano. Sentía que su venganza estaba cerca. De repente, sonó el timbre. Su corazón se detuvo. ¿Quién a estas horas? Maximiliano se levantó de inmediato y el miedo invadió a Carolina. Sabía que Luciano no descansaría. Cuando Maximiliano abrió la puerta, Carolina escuchó una voz que resonó como su peor pesadilla. ¡Luciano!, gritó Maximiliano, y Carolina sintió un escalofrío. Era el momento que temía. Sintió que todo lo que habían construido estaba en peligro. Susurros afuera y su corazón latiendo de miedo. Luciano no iba a ceder. Lo que venía podía ser la pelea más dura de su vida. Carolina estaba en la terraza mirando el jardín, pero pensando en Luciano. Sus palabras eran cuchillos. Recordó cuánto temía que nadie le creyera, pero Maximiliano le daba fuerza. Días después, durante el desayuno, llegó el detective Rafael Zúñiga, un hombre de mirada penetrante. Carolina sintió alivio. Llegaba el momento. «Buenos días, señora Navarro», saludó Rafael con voz confiable. «Me ocuparé del caso de Luciano. Debemos actuar rápido antes de que expanda sus calumnias». Maximiliano asintió con determinación. «Rafael, busca todas las posibilidades. Necesitamos pruebas de su fraude y manipulación». Carolina intentaba concentrarse, pero temía lo que Luciano haría al saber que tenían un detective. A medida que hablaban, el miedo daba paso a la determinación. Rafael miró a Carolina evaluándola. «Señora Carolina, ¿hay algo que quiera agregar? Cualquier detalle». Carolina respiró hondo. «Tengo que hablar sobre el sabotaje a los frenos del coche de Pedro. Sé que suena loco, pero todo ocurrió justo antes de su muerte. Luciano pudo haber sido». Rafael lo tomó en serio. «Entiendo. Debemos investigar eso. Cada detalle importa». Maximiliano se levantó, dominante. «Rafael, contacta al mecánico que atendía el auto de Pedro. Quizás sepa algo». Carolina sintió nacer la esperanza. Ya no era la mujer indefensa.
Cada día recuperaba una parte de sí misma. Rafael se puso manos a la obra. En pocos días, reunió información sobre Luciano, revisando sus finanzas y actividades. Carolina sentía que al fin podía explicar su situación. Cada reunión la acercaba a la verdad. Una noche, durante la cena, Rafael llegó con noticias. Su rostro era serio pero triunfante. Tenemos un nuevo testigo que aceptó declarar. Es el mecánico que trabajó en el auto de Pedro. Confesó el sabotaje. Las palabras del detective sonaron como música. ¿De verdad?, preguntó incrédula. Sí, se llama Andrés. Aceptó hablar ante el tribunal. Dice que Luciano lo presionó, pero decidió revelar la verdad, explicó Rafael. El corazón de Carolina se aceleró. Era la oportunidad que anhelaba, pero las amenazas de Luciano resonaban en su cabeza. ¿Y si se enteraba? Maximiliano notó su inquietud. No te preocupes, Carolina. Ahora tenemos pruebas de que Luciano es un monstruo. No dejaremos que te haga daño. Carolina lo miró agradecida. Sabía que tenía el apoyo para cambiarlo todo. Pero Luciano, sintiendo que sus planes se desmoronaban, actuó. Contrató gente para seguirlos, su último recurso. Maximiliano se dio cuenta del peligro. No podemos darle oportunidad. Carolina, ten cuidado. Luciano es despiadado. Carolina asintió, sintiendo el miedo, pero esta vez era más fuerte. Tenía a Maximiliano y al detective. No podía rendirse. Debía luchar por Juanito, por ella, por el futuro. Por la noche, su mente seguía en Luciano. Sentía que esto era solo el comienzo. 2 días después, cuando todo parecía ir bien, llegó una información helada. Luciano, desesperado, decidió hacer públicas sus amenazas, jurando destruir todo lo que ella había reconstruido. El miedo se hizo realidad. Carolina entendió que luchaba no solo por la verdad, sino por su vida. Se levantó por la mañana con esperanza e inquietud. Oía a Maximiliano en la cocina. El aroma a café llenaba el espacio, pero ella pensaba en la reunión con el mecánico. Era el momento decisivo. Sus manos temblaban. Al entrar al comedor, Maximiliano le sonrió, pero con preocupación. «Buenos días, Carolina. ¿Cómo te sientes?», preguntó. «Un poco nerviosa», respondió ella, temblando. «Esta reunión con Andrés, temo no poder contar bien lo que pasó. Recuerda que eres fuerte. Di la verdad y bastará. Yo estaré contigo», dijo él, dándole valor. Poco después apareció Rafael con un hombre de rostro marcado, preocupado pero decidido. «Él es Andrés», presentó Rafael. El mecánico asintió hacia Carolina. «Buenos días, señora Navarro», dijo con voz nerviosa. «Gracias por recibirme. Quería contar lo de esa noche». Carolina se sentó, con el corazón acelerado. Andrés se sentó frente a ella. En sus ojos había tristeza y arrepentimiento. Maximiliano y Rafael escuchaban listos. «Siempre fui leal a Luciano, pero lo que vi no me dejaba en paz», empezó Andrés. «Trabajé en el auto de Pedro. Esa noche, cuando lo trajeron, Luciano estaba ahí. Vi cómo manipulaba los frenos». Carolina sintió un escalofrío. «¿Fue intencional?», preguntó incrédula. «Me pareció que algo andaba mal, pero Luciano fue convincente. Dijo que a Pedro le importaba ser el mejor. No quise involucrarme, pero cuando supe del accidente, sentí que debía confesar». Andrés hablaba cada vez más bajo, avergonzado. «¿Puedes repetir esto ante el tribunal?», preguntó Rafael presionando. «Sí, sí, lo prometo. Quiero que la verdad salga», dijo el mecánico más seguro. Carolina sintió crecer la esperanza. Gracias a Andrés, podía revelar lo que estaba oculto, pero el miedo volvió. ¿Y si Luciano se enteraba? «Debemos actuar rápido», dijo Maximiliano. «Rafael, contacta al abogado. Preparemos todo para la audiencia». Andrés asintió y Carolina sintió que recuperaba el control. Tras años de miedo, tenía una oportunidad de justicia. Al pasar los días, Maximiliano se aseguró de que Carolina
estuviera segura con protección extra. Carolina se sentía en un cuento, pero con miedo en el fondo. Una tarde, paseando por el jardín, se encontró con doña Ana Beltrán, la exama de llaves de Luciano. La mujer se veía pálida pero decidida. «Doña Ana, me alegra verla», dijo Carolina, tratando de sonreír. «Carolina, traigo algo importante», dijo Ana con preocupación. «Sé que Luciano es peligroso. Vi cómo saboteó los frenos. Tienes que saberlo». El corazón de Carolina dio un vuelco. No solo Andrés, también Ana podía ser testigo. «¿Puede testificar?», preguntó insegura. «Sí, pero ten cuidado. Luciano no se detendrá ante nada. Lo sé por experiencia», respondió Ana con miedo. Carolina asintió. Su determinación crecía. Estaba lista para enfrentar a Luciano, pero el peligro era real. Mientras 205 organizaban, pensó, ¿y si Luciano ejecutaba sus planes antes de que pudieran detenerlo? Sabiendo que el tiempo corría en contra, Maximiliano convocó una reunión con Rafael y Andrés. Carolina, con el corazón lleno de incertidumbre, solo podía rezar para que todo saliera bien. La reunión fue en el elegante despacho de Maximiliano. Todos estaban tensos pero decididos. Carolina sentía crecer las emociones. Era su momento. «Debemos actuar rápido antes de que Luciano ataque de nuevo», dijo Maximiliano. «¿Firme? Carolina, ¿estás lista?» Todos la miraron. Era el momento de tomar la decisión que cambiaría todo. Carolina estaba sentada, el corazón latiendo rápido, mientras Andrés contaba sobre la noche que sacudió su mundo. Cada palabra le daba escalofríos. Imaginaba a Pedro al volante, ajeno al peligro. Con cada frase de Andrés, la esperanza despertaba, pero el miedo a Luciano la abrumaba. «Debes declarar», dijo Rafael mirando a Andrés. «Tus palabras serán clave». El mecánico asintió con inquietud. «Temo que Luciano se vengue. Tiene influencias y yo soy solo un hombre común». Carolina sintió ira. «No puedes dejar que el miedo gobierne tu vida. Debes luchar por la verdad», dijo con determinación. Andrés la miró con nueva esperanza. «Tienes razón. Debo hacerlo. No solo por ti, sino por Pedro». Maximiliano habló finalmente. «Tenemos pruebas. Trabajamos con un detective. Veremos qué opciones tenemos». Carolina notó que, aunque su vida era incierta, tenía gente ayudándola. Sintió fuerza. Mientras Andrés hablaba, sus pensamientos volaban. ¿Qué si Luciano se enteraba? Días después, el caso tomó ritmo. Los medios, encendidos por el juicio inminente contra Luciano, bombardeaban con noticias de la tragedia familiar. Carolina se volvió figura central. Los periódicos publicaban fotos de ella como la joven viuda luchando por justicia. Maximiliano organizó una conferencia de prensa. Al pararse frente a los periodistas, el miedo de Carolina desapareció. «Mi vida fue destruida por mentiras», dijo con voz fuerte. «No me dejaré intimidar. Quiero que la verdad salga, que mi hijo conozca a su padre». Aún así, pensaba en Luciano. Sabía que era capaz de todo, pero al pasar los días, se sentía más segura. El apoyo de Maximiliano le daba fuerza. Cada día con Juanito en el jardín era una luz. Descubría nueva valentía y la justicia parecía real. Una noche, Maximiliano la miró serio. «Carolina, debemos estar listos. Luciano tiene influencias». Carolina asintió con determinación. «No, dejaré que me asuste. Espero que Andrés y Ana puedan declarar. Debemos convencer al juez». Maximiliano sonrió ante su ímpetu. «Sí, actuemos rápido». Llegó el día de la audiencia. La tensión en el juzgado era palpable. La sala estaba llena y ahí estaba Luciano. Su mirada fría la atravesó, pero ella no dejó que el miedo la dominara. Cuando el juez entró, Carolina sintió que llegaba la hora de la verdad. La audiencia avanzaba y la esperanza crecía. Los testigos y pruebas confirmaban lo que ella sabía. Luciano era culpable, pero de repente, Luciano sorprendió a todos. Se levantó gritando: «¡Es mentira!». Sus ojos ardían de odio. «Ella no es creíble.
Ella es la responsable de todo. La sala enmudeció. Carolina sintió un escalofrío. El día de justicia se volvía peligroso. Cada palabra de Luciano era un disparo. Sabía que debía defenderse. Maximiliano la miró con determinación. «Tienes que hablar, Carolina. La verdad está de tu lado», susurró. Carolina cerró los ojos un momento y al abrirlos tenía nueva fuerza. Miró a Luciano. «No dejaré que me intimides», gritó, y su voz resonó sobre los gritos de él. El juez golpeó el mazo, pero Carolina sentía certeza. Era su lucha. Carolina estaba en el estrado, el corazón como un martillo. La sala llena. En un rincón oscuro, Luciano. Su mirada fría le daba escalofríos, pero no podía ceder. El primer testigo, Andrés, subió al estrado. Tembló al ver a Luciano, pero Carolina vio determinación en sus ojos. Recordó sus palabras sobre el sabotaje. Andrés respiró hondo. «Fui mecánico de Pedro», empezó inseguro. «Recuerdo esa noche. Entré al taller y noté que los frenos habían sido manipulados. Alguien los falsificó». El corazón de Carolina se aceleró. Lo que decía era crucial. Luciano se ponía gris, perdiendo seguridad. «¿Podría señalar a la persona que pudo hacerlo?», preguntó el juez. Andrés asintió. «Sí, Luciano, el hermano de Pedro, estaba celoso de sus éxitos. Lo vi en el taller muchas veces», dijo más seguro. «Sé que tenía motivos». Silencio en la sala. Todos miraban a Luciano, que intentaba ocultar su ira. La siguiente testigo fue doña Ana Beltrán. Entró pálida, cargando años de verdad oculta. Estaba lista. «Conozco a la familia desde hace años», empezó con voz temblorosa. «Vi cómo Luciano saboteaba los frenos del auto de Pedro. No pude soportarlo. Sabía que era asesinato». Carolina sintió crecer la ira y la esperanza. «¿Por qué cayó tantos años?», preguntó el fiscal. «Tenía miedo», confesó Ana llorando. «Luciano era poderoso y yo solo una mujer débil. Pero ahora debo decir la verdad». Al terminar, Carolina vio a Luciano rojo de ira, con los puños cerrados. Dirigió una mirada helada a Carolina. El fiscal presentó las pruebas, peritajes de los frenos y el testamento falso. Todo era aterrador. Cada prueba llenaba el vaso. La seguridad de Luciano se desmoronaba. Sus ojos mostraban terror. Al terminar el fiscal, el juez se dirigió a Luciano. «¿Quiere declarar?». Luciano se levantó furioso. «Son mentiras. Es una viuda loca que no soporta la pérdida. Yo no tuve nada que ver». La presión subía. Carolina se levantó y la sala se congeló. «No es verdad», gritó con fuerza. «Tú eres responsable de la muerte de Pedro. Tus mentiras arruinaron mi vida». El juez pidió orden, pero Carolina siguió. «Y no dejaré que me intimides». Sus ojos echaban fuego. Silencio. Todos miraban a un Luciano perdido. Carolina sabía que la verdad ganaría, pero sentía que esto no terminaba. Luciano no cedería fácil. Se volvía más peligroso. El juez dictó receso y Carolina miró a Maximiliano. Sus ojos decían que era hora de luchar. Carolina estaba de pie, llena de determinación. Luciano perdía piso. Cruzó el umbral del miedo. «No es verdad», repitió con fuerza. «Tú eres responsable. Tus mentiras me arruinaron». Sus palabras tenían poder. Luciano se levantó, morado de rabia. «Mentira. Me rompiste. Destruiste a mi familia», gritó. Pero Carolina vio miedo en sus ojos. Miedo a la justicia. El juez intervino. «Orden». «En la sala», gritó golpeando el mazo. «Continúe, Carolina». Ella se enfocó en las pruebas. «Luciano manipuló todo. Sé que saboteó los frenos y me engañó con el testamento. Viví en una mentira, pero ya no». Luciano intentó jugar con las emociones de nuevo. «Tú eres la loca. Abandonaste a Juanito». Carolina sintió la sangre pulsar. Se levantó. «No dejaré que me intimides. Juanito es mi luz. No tienes poder sobre mi vida». Murmullos de aprobación en la sala. Todos miraban a Luciano derrotado. El juez tomó una decisión. «Dadas las pruebas y testimonios, considero el caso probado.
Anunció. Silencio sepulcral. Luciano, estás acusado de homicidio premeditado y fraude. La sentencia se dictará tras el receso. Carolina sintió que el peso de años se rompía. La justicia triunfaría. Tras el receso, el juez volvió decidido. Luciano, te condeno a 25 años de prisión. Tus actos causaron sufrimiento irreversible. Gritos ahogados en la sala. Carolina lloró de alivio. Luciano, en shock, intentó protestar, pero era inútil. Los guardias se lo llevaron. Carolina miró a Maximiliano, orgulloso. Le sonrió. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Recuperó lo perdido. Fue hacia Juanito, que la esperaba con ojos de esperanza. Lo abrazó fuerte. Al salir de la sala, Carolina miró el sol. Frente a ellos, un futuro lleno de posibilidades. Sentía paz. La justicia se había cumplido. Al caminar hacia la salida, sentía que se alejaba del pasado. Era libre. Carolina estaba en el jardín de la mansión, sintiendo el sol. Era un nuevo comienzo. Juanito corría y reía. Ella sentía que podía empezar de nuevo. «Mamá, mira», gritó Juanito mostrando dibujos. «Somos nosotros. Y papá», señaló al cielo. Carolina sonrió con calidez. Al fin, podía ser la madre que quería. Luciano estaba tras las rejas. El futuro estaba abierto. Maximiliano se acercó con ojos brillantes. «Carolina, hablemos del futuro», dijo tranquilo. «Ahora que Luciano fue condenado, podemos ocuparnos de lo importante». «Sí, quiero que Juanito tenga una vida mejor», respondió ella llena de energía. «Quiero que nuestra historia inspire». Maximiliano asintió. «Pensé en convertir la empresa de transportes en una fundación benéfica. Podemos ayudar a familias necesitadas y apoyar a niños huérfanos». Carolina se conmovió. «Es una gran idea. Juntos podemos crear algo hermoso». Juanito los interrumpió con una flor. «Mamá, para ti, por el nuevo comienzo», gritó. Carolina lloró emocionada. «Gracias, mi amor». Maximiliano la miró con ternura. «Juntos construiremos ese futuro». Con el tiempo, Carolina organizó la Fundación Navarro. Con Maximiliano, crearon un plan para ayudar a familias sin hogar. Su vínculo se hizo más fuerte. Carolina se volvió conocida. Su historia de victoria atraía a los medios. Hablaba de fuerza y esperanza. El día de la inauguración de la fundación, había mucha gente. Carolina subió al podio emocionada. Vio a Maximiliano orgulloso. «Gracias por estar aquí. Mi historia prueba que se puede encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Quiero que esta fundación sea un lugar de apoyo», dijo con voz segura. Aplausos. Carolina sabía que era solo el inicio. Tras la ceremonia, Maximiliano se acercó con algo más que amistad en los ojos. «Eres increíble, Carolina. Cambias vidas». Ella lo miró sintiendo el cambio. «Gracias a ti me siento fuerte de nuevo». Sus manos se encontraron, llenas de promesa. La confianza era el cimiento de su nueva vida. Al volver al jardín, Juanito jugaba y el sol brillaba. Carolina sabía que había encontrado su lugar, una vida llena de amor y propósito. «Mamá, ven», llamó Juanito. Carolina sonrió. Maximiliano le devolvió la sonrisa. Sabían que el futuro tendría desafíos, pero juntos podrían enfrentarlo todo. Carolina respiró hondo y fue hacia su hijo, lista para lo que la vida trajera. A partir de ahora, su camino iba hacia algo mejor y nada se interpondría en su camino.